Pero, bueno, sepan que después, si se llegan a perder esta charla o se les corta la luz, esas cosas que pasan con la virtualidad, después lo pueden ir a buscar a el canal de YouTube del Instituto, Instituto ISEC, ahí lo van a poder encontrar de forma abierta, así que eh, cuando quieran lo pueden volver a buscar. Y de hecho hay otras charlas también interesantes que los invito a mirar sobre inteligencia emocional, sobre psicópatas, bueno, tenemos sobre el FODA, tenemos un montón de cosas interesantes ahí para chusmear si les interesa esto de la grafología. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Magalí Gandullo, yo soy perito grafóloga, soy psicóloga social, trabajo hace unos 15 años con la grafología y soy directora de lo que es el Instituto ISEC y presidente de la Asociación Civil de Grafólogos que se llama GRAFEM. Desde GRAFEM, hace un par de años, ya venimos trabajando con un proyecto que se llama Entre Dibujos Te lo Cuento, donde mostramos abiertamente en distintas muestras dibujos de niños con abuso y maltrato para que sea una muestra abierta a la comunidad, para que la comunidad entienda y vea cómo trabaja la grafología, hasta dónde podemos llegar y la herramienta útil que se vuelve para muchas disciplinas. No solamente trabajamos por nuestra cuenta, sino que nuestro trabajo siempre es interdisciplinario, para psicopedagogos, psicólogos, auxiliares, bueno, acompañantes terapéuticos. La verdad que nos metemos en todos lados, los grafólogos somos un comodín y nos gusta mucho trabajar con otros profesionales. De esta muestra que propuse en un momento y que, bueno, un grupo de colegas me acompañó, también nace esta necesidad de compartir, ¿no? Abiertamente con muchas personas, con todas las personas que más podamos llegar. Y creo que el que impulsó sobre todo mis ganas bueno, este esfuerzo que llevó a escribir un libro sobre esto fue después de ver los dibujos de Lucio. ¿Se acuerdan del caso de Lucio? Que bueno, imposible olvidárselo. Creo que fue el detonante que a mí me llevó a decir, yo de esto tengo que hacer algo. Bueno, mi pequeño aporte desde mi lugar es compartir abiertamente de vez en cuando, hago este tipo de charlas, eh, donde mi interés es más que nada que maestras o personas que estén en contacto con niños puedan acceder a este contenido, ¿sí? Bueno, el libro se compra, pero también que hacer sorteos, por ejemplo, hoy entre todos ustedes vamos a sortear uno para que algún afortunado se lo pueda llevar y después me cuenta qué le pareció. Porque está bueno que podamos, como grafólogos, también aportar este tipo de cosas, más allá de que también trabajamos y no vivimos del amor, pero que sea algo, un aporte a la comunidad también. Así que bueno, este taller, vamos a decirle esta masterclass, ¿sí? Porque va a ser una clase, no está lejos de lo que yo daría en una clase. La idea es que los que quieren también se puedan llevar algo de material, después, si no lo pidieron, porque muchos ya sé que accedieron, pero después se lo pueden pedir a Daniela ahí por el WhatsApp, ¿sí? Ahí llenando una pequeña ficha, ya les quedan los datos para que después se los pueda mandar el lunes, ¿sí? Mandamos todo junto con los certificados. Bien, voy aceptando gente que se va sumando. Ahí va. Bueno, hoy qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que les propongo en esta charla, sé que hay muchos grafólogos también, es que hablemos un poco de la importancia del dibujo en la infancia. Si bien yo la mayoría de las cosas que hago es sobre signos gráficos de alarma, no quería apuntar solamente a las alarmas hoy, sino abrir un poquito el panorama sobre lo que tiene que ver con el dibujo en sí. Por eso el nombre ¿no? El lenguaje secreto del dibujo, que vamos a ver que detrás de estas producciones gráficas hay muchísimo para poder analizar, hay un mundo que se abre, hay una puerta que abrimos a través del dibujo y estas producciones del niño, pero como toda puerta que se abre, hay que ser cuidadoso porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar del otro lado. Respetuosos de las producciones, los dibujos no son simples dibujitos, tiene mucho material sensible que el chico va a poder expresar a través
de esa proyección que hace sobre el papel y tenemos que ser cuidadosos con nuestras interpretaciones, ¿sí? Bien, si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de estudiar grafología o hacer la especialidad en grafo infanto juvenil o pedagógica, que sé que de hecho hay varias alumnas que lo han hecho, bueno, ustedes ya saben la importancia del dibujo. Ya saben que analizar un dibujo no es una cosa simple, es algo bien complejo. Poder llegar a conclusiones que nosotros llamamos hipótesis grafológicas no es algo sencillo, hay que tener muchas cosas en cuenta. Y eso es un poquito de lo que les quiero contar hoy. ¿Cuáles son esos indicadores o qué es lo que nosotros tenemos en cuenta para poder llegar a hipótesis que son certeras, que son acertadas, que son cercanas a la realidad? Y contarles poco, porque la verdad que ni el tiempo nos da para ver demasiado, y además hay cursos para hacer sobre esto, pero sí dejarles algo que ustedes hoy se puedan llevar, que hoy aprendan a mirar al dibujo desde otro lado, aprendan a entender ciertos aspectos gráficos que se ven. Y bueno, cualquier duda que tengan, siempre estoy abierta a que podamos conversarlo. Voy a dar un espacio para las dudas al final, ¿sí? Y al final hacemos el sorteo. Solamente van a participar los que estén en la sala. Sé que hay mucha gente que se anotó, pero que al final se terminan conectando la mitad, eso siempre pasa. Así que entre los que ustedes, acá, ustedes que están, vamos a hacer ese sorteo del libro. Bueno, arranquemos. ¿Qué es el dibujo infantil? Todos tenemos el dibujito de un niño, un hijo, un sobrino, un alumno, un paciente. Todos en algún momento hemos recibido el dibujo de un niño. Pero ¿qué es ese dibujo? Más allá de ser simplemente un dibujo, esta producción gráfica que nos va a hacer el niño, que muchas veces es una especie de ofrenda que nos da, ¿sí? Es algo que es su propia producción, que nos está haciendo un regalo, que es una de las cosas más lindas que hace. Esta es una vía de comunicación muy eficiente con el inconsciente. Es una puerta, como les dije recién, es una puerta que abrimos al interior del niño. El chico, a través de los dibujos, va a hacer una percepción de su propio mundo, ¿sí? De sus necesidades, de sus deseos. Pero importante entender esto primero. No es que el chico va a dibujar exactamente lo que sucede ahí afuera, sino lo que hace es una representación subjetiva de su mundo, ¿sí? De la mirada que tiene sobre su mundo, sobre lo que él percibe del mismo, sobre lo que percibe de sus papás, de sus hermanos, de su escuela, de su entorno en general, ¿sí? Entonces, el dibujo no va a implicar que sea un fiel reflejo de lo que es el exterior, sino es una vivencia subjetiva, es una proyección subjetiva de cómo vive, de qué percibe, de qué es lo que siente, cómo se siente en ese entorno. Y nosotros vamos a ver esa percepción a través del dibujo. Tenemos que tener claro esto, ¿por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, si el chico, no sé, a ver, dibuja que los papás como monstruos, los papás seguramente se portan muy mal. No es que literalmente sean monstruos, eso ya lo sabemos, pero es una percepción que el niño tenía en ese momento de sus papás. Por eso, de todas las cosas que tenemos en cuenta para hacer un análisis infantil, una de las cosas más importantes es en no quedarnos con un solo dibujo. Para poder armar hipótesis de un niño y de qué es lo que le está pasando y cómo vive ese entorno, cómo vive esta realidad, cómo la representa, tenemos que ver varias producciones gráficas. El niño es muy emocional y lo que vamos a estar viendo en ese momento es la emocionalidad del momento. Ahora, si los indicadores gráficos que nos despiertan alarmas, ¿sí? Por ejemplo, de miedo, se repite una y otra vez, es cuando ahí empezamos a decir que ese signo gráfico toma relevancia, porque necesito que se repitan muchas producciones para decir que es algo que realmente le está preocupando, le está pasando, lo está asustando, y no solamente una foto de un momento.
Si no nos olvidamos esto, tampoco nos olvidemos, y es algo que en grafología lo repetimos mil veces, nunca analizamos un rasgo separado del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Ningún indicador gráfico de los que vamos a hablar ahora tiene sentido si no lo miramos en esta mirada integradora del dibujo. Un tamaño pequeño, que la mayoría de la gente lo relaciona con baja autoestima, no significa baja autoestima. La baja autoestima se ve cuando el niño dibuja pequeño, sin color, sin detalles accesorios, perdido en una hoja o en un emplazamiento inferior izquierdo, por ejemplo. Cuando empezamos a sumar indicadores gráficos que nos llevan al mismo camino de interpretación, es ahí cuando podemos decir o generar una hipótesis de qué es lo que podría estar atravesando el niño o qué característica de personalidad o qué emoción tiene en el momento. No podemos nunca ver un signo gráfico aislado de todo el resto. Es muy importante el contexto gráfico. Es muy importante dónde se encuentra ese signo que estamos analizando en el contexto en el que el niño lo dibuja. ¿Sí? Entonces, por un lado, entendemos que es importante entender el contexto, dónde están los signos gráficos, con qué se acompañan. Y por otro lado, también entendemos que lo que vamos a estar viendo es la realidad del niño a través de sus ojos y su experiencia. Lo que no quiere decir que sí o sí sea exactamente la realidad como está allá afuera. ¿Sí? Y yo para explicar esto, y perdón si me voy un poco por las ramas, pero para dejarlo claro, yo explico lo siguiente con respecto a esto de la subjetividad. Vamos a suponer que tomo este objeto. Este objeto es parte de una realidad. Ninguno de nosotros puede negar que esto es una tijera. Como tuvimos contacto alguna vez con la tijera y sabemos para qué sirve, que sirve para cortar, podemos rápidamente observar el objeto y decir, eso es una tijera y puede cortar. Bien, eso es objetivo, es una realidad objetiva indiscutible. Ahora, lo que se nos despierta alrededor de ver esta tijera es linda, es fea, me hace acordar a mi abuelita, tiene flores como tenía una amiga que se mudó, no sé, me gusta el celeste, no me gusta el celeste, me parece horrible. Todas esas cosas que nos despierta la tijera tiene que ver con nuestro propio mundo subjetivo. Esta es la subjetividad que nos despierta un objeto como la tijera. A algunos les podrá gustar, otros dirán, qué preciosa esa tijera con flores, con celeste, y otros dirán, qué espanto de tijera. Eso es parte de una objetividad, es como vemos el mundo a través de nuestra experiencia. Y es propio, en nuestro mundo, no lo compartimos con nadie más. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el niño lo que va a representar en el papel no quiere decir que sea exactamente la realidad esta, indiscutible, sino que va a representar en el papel lo que él ve a través de su experiencia con respecto al mundo. Puede dibujar un papá así de grande o un papá así de chiquitito. Puede dibujar una mamá como un monstruo o una mamá como una niña. Y eso no es la realidad, eso es su vivencia subjetiva. De ahí es que sacamos información de qué es lo que está atravesando el niño. Eso es lo que nos interesa, porque más allá de la realidad, acá lo que importa es lo que está viviendo ese niño que estamos analizando. ¿Por qué el dibujo se vuelve tan importante? Bueno, por muchas razones. Les voy a dar 6, de las más importantes para mi gusto. Primero, el dibujo, para todo niño, es una forma de expresión, incluso cuando no podemos expresarnos a través de las palabras. Nosotros nos comunicamos en este momento, yo me estoy comunicando con ustedes a través de la oralidad, a través de la palabra hablada, de lo lingüístico e incluso a través de la comunicación no verbal. El movimiento de mis manos, el levantar de las cejas, la actitud corporal, el tono de la voz, los silencios, son todas formas de comunicación. Bien, que es importante, ¿por qué? Porque somos seres sociables, que necesitamos comunicarnos, necesitamos generar vínculos con los demás y ese vínculo se da gracias a la comunicación. El chico muchas veces, cuando estamos hablando de etapas muy tempranas, no sabe hablar
o no sabe expresarse, o directamente no sabe poner en palabras lo que le pasa. Pero el dibujo se vuelve una expresión donde él va a poder canalizar miedo, frustración, enojos, deseos, alegría, ¿por qué no? Tensión, ansiedad, angustia. Se va a volver una forma más de comunicación para él en algo que es para él un juego, así como también canalizan los juegos en los jueguitos que elige hacer, en la forma de correr, de saltar en los árboles, también lo va a hacer a través del dibujo, ¿sí? Y ese lenguaje que se genera a través del dibujo, esa comunicación, porque es imposible no comunicarnos, nosotros podemos tomarlo como un camino hacia el interior, hacia lo que le está pasando, que muchas veces ni siquiera él sabe lo que le pasa. Así que, por un lado, se vuelve una expresión más, un lenguaje, una comunicación más, que nosotros vamos a utilizar para poder tomar como puente entre lo que sucede acá afuera en el mundo de los adultos y su mundo interior. Es una actividad proyectiva, espontánea. Nadie necesita forzar a un niño para que dibuje. Vieron que casi todos los niños tienen como esta elección, por lo menos en las primeras etapas, en los primeros años de vida, les encanta dibujar. Nadie los tiene que obligar a hacerlo. Les gusta explorar con los colores. Al principio tienen como, les encanta las fibras porque les resuena algo súper atractivo. Les gusta experimentar con crayones, con distintos lápices. O al principio, incluso por imitación del adulto de sus hermanos, agarra cualquier cosa y dibuja. Y ahí tenemos las paredes llenas de obras de arte, con cualquier cosa que se les pueda llegar a ocurrir, pintura del labio de la mamá, una lapicera que encontró, un fibrón por ahí. Bueno, por imitación, el chico empieza a hacer sus primeros garabatos y le parece muy atractivo hacerlo. Entonces, es una actividad que no es forzada y que nos va a permitir poder acceder, como les dije, a ese mundo interior del niño sin hacer preguntas, ni siquiera tenemos que preguntar nada. Va a favorecer a su desarrollo psicomotor, ¿sí? Lo primero que hacemos en el jardín es hacer nuestros primeros garabatos. Ya desde entonces, desde esas primeras etapas, nos estamos preparando, por ejemplo, para la lectoescritura. El chico va a ir atravesando, y ahora les voy a contar cuáles son las etapas por las que atravesamos todos la hemos hecho en orden, un poquito más de tiempo, con un poquito menos de tiempo, pero todos hemos atravesado las mismas etapas gráficas para llegar a poder escribir. Todo eso se va a lograr a través del dibujo. Necesitamos desarrollarnos psicomotormente, ¿sí? Empieza una coordinación óculo-manual, el ojo guía la mano, con nuestras primeras producciones en el garabateo, empieza el control del movimiento, el control del espacio gráfico, ¿sí? Y la motricidad. Por supuesto, la motricidad es fundamental para todo lo que viene después. O sea que no es solamente algo entretenido dibujar. Nos está preparando físicamente, espacialmente, para todo lo que se viene después que es tan importante en el primer grado, ¿no? La lectoescritura. Bien. Además, el dibujo es un indicador del desarrollo cognitivo y perceptivo, ¿sí? El niño va a ir atravesando diferentes etapas que nos van a permitir entender a nosotros de este lado que está evolucionando correctamente, que las cosas se están dando en orden de manera correcta. Como les digo, cada niño tiene sus tiempos. Las nenas generalmente empiezan a dibujar antes que los varones o empiezan a dar indicadores de más detalles antes que los varones. No las hace ni más ni menos inteligentes. No tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el desarrollo. Ahora, esas nenas pueden un poquito antes que los varones hacerlo, pero todos lo terminamos haciendo. Y hay ciertos parámetros que nos indican que el desarrollo evolutivo de ese niño está dentro de los parámetros esperables. Lo esperable en la primera etapa del garabateo que se dé entre el año y medio, dos,
hasta los 3 años. Ya si un niño tiene 5 o 6 años y todavía está en una primera etapa de garabateo, nos está indicando que algo no está bien, que hay algo, no les voy a decir que arreglar, porque acá no es cuestión de poner etiquetas, sino nos podría estar indicando que hay un detenimiento en su desarrollo que hay que prestar atención. También el dibujo va a facilitar a los niños a hacer una descarga. Si bien al principio es una descarga, es una descarga motriz que se da, también va a través de ese dibujo a hacer una descarga de sus emociones, ¿sí? De sus tensiones, de sus impulsos. Bueno, ya se los dije al principio de esto. Termina funcionando como una vía buenísima porque no es forzada a que el chico pueda canalizar. Y muchas veces no puede poner en palabras, no sabe bien lo que le pasa, pero el dibujo termina siendo algo que lo termina aliviando muchas veces. Deja ahí plasmado sus tensiones, como una forma de liberación. Y además contribuye a lo que se llama el desarrollo simbólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque de a poquito, esos garabatos que al principio no tienen formas definidas, empiezan a adquirir un valor de signo y de representación hasta que llegan al dibujo, que es el dibujo que es una representación de la realidad, ¿sí? Que se llama etapa del dibujo realista. Entonces él va entendiendo que eso que está haciendo, que es propio, que encima muchas veces eso de, ay, yo hice este dibujo, yo hice estas personitas, yo hice esta familia, eso también, si lo alentamos, fomenta su creatividad, fomenta su autoestima, su valoración, está dejando una producción que él hizo y se siente muy orgulloso de eso, en la mayoría de los casos. Si no vienen los adultos a decirle, no, de ese color no son las personas. Ay, no, hazlo un poquito más grande porque no se ve. Ay, no, agregale tal cosa. Eso es lo peor que le podemos hacer a un niño porque estamos diciéndole lo que hiciste no es suficiente. Cuando ellos se sienten muy orgullosos de sus producciones gráficas. Cuando lo comparamos con otros, mira cómo dibuja tu hermano, copiale a tu hermano, mira a tus amiguitos cómo dibujan y vos no. Ahí socavamos directamente sobre una autoestima que todavía se está formando en la infancia, ¿no? Bueno, entonces va haciendo distintas formas, distintos dibujos, van tomando un significado cada una de esas cosas y va progresando en esto también de poder ponerle nombre a las cosas, una forma, un valor. Bien, por muchas cosas el dibujo es muy importante. Los grafólogos, por si no conocen sobre cómo trabaja la grafología, tenemos en cuenta varias cosas antes de realizar análisis de dibujos. Por ahí conocían a la grafología como el análisis de las firmas. Es una de las tantas cosas que podemos hacer. Nosotros analizamos todo lo que sean trazos. Puede ser una firma con su rúbrica, puede ser una escritura o puede ser un dibujo. Incluso esos dibujitos que aparecen casi sin pensarlo, que llamamos los garabatos inconscientes. ¿Sí? Se habrán más de una vez ustedes dado cuenta que mientras hablan por teléfono o están en esta clase, están metagrabando y haciendo formitas, a veces indefinidas, otras con formas. Bueno, todo eso viene directo del cerebro. Una de las leyes fundamentales de la grafo dice, de Solange Pelat, dice, la mano no escribe, escribe el cerebro. La información viene directa del cerebro. La mano es la herramienta que tiene el cerebro para poder dejarlo en el papel, pero la información viene directa de acá. Hay muchas áreas cerebrales que se conectan a la vez para poder poder escribir, por ejemplo, hacer una oración que tenga sentido, que tenga la forma de la letra que aprendimos, que tenga, incluso se van dejando huellas personales de esa escritura. Todos aprendimos el mismo modelo caligráfico, pero en algún punto vamos modificando.
Ahí se va dejando la huella de nuestra personalidad, de nuestro estado emocional, porque la información pasa por el sistema límbico del cerebro, que es la parte emocional. La emocionalidad altera nuestro cuerpo. Si el cuerpo está alterado, la mano es parte del cuerpo y lo registra. O sea, desde la grafología nosotros podemos ver cómo está el estado de salud de una persona, tanto físico como mental, aunque no hacemos diagnósticos clínicos. También podemos ver su estado emocional, cómo están sus emociones al momento de dibujar, escribir, y también podemos sacar características de su personalidad y su carácter. Todo eso hacemos los grafólogos. No es fácil, por eso estudiamos muchos años, y de hecho siempre digo que mientras más estudio la grafología, más me doy cuenta de que más me falta, porque es infinita la grafo, no tiene un techo nunca, ¿sí? No tiene nunca techo. Y es tan impresionante cómo trabaja en conjunto, siempre con esto que les digo, nunca ver un indicador solo, sino en conjunto, que la verdad que se vuelve un trabajo súper complejo, esto de hacer un análisis. Por eso no es cuestión de un curso básico de 2 meses. Aprender grafología lleva toda la vida, ¿sí? Yo sigo siendo una alumna crónica de grafología, no importa cuántos ebooks escribí, no importa cuántos años tengo de experiencia, yo me siento una alumna porque siento que cada vez me falta más por aprender. Bueno, volviendo a esto, nosotros los grafólogos analizamos cualquier cosa que venga de la mano, que en realidad viene del cerebro, entre ellas los dibujos. Pero para poder analizar dibujos o incluso escrituras, pero vamos al dibujo, tenemos que tener en cuenta tres cosas que son fundamentales. Y aunque ustedes no sean grafólogos, si en algún momento de esto se llevan algo o aprendieron en un curso sobre interpretación de dibujos, bueno, tienen que saber que estas tres cosas no pueden dejar de mirarlas. Primero, no se analiza lo mismo un dibujo de un niño de 3 años que uno de 10 o uno de 15. ¿Por qué? Porque están en diferentes etapas. Ahora les voy a contar sobre las tres etapas fundamentales del dibujo, ¿sí? Pero siempre el análisis va a depender de la edad que tiene el chico y más allá de la edad cronológica, en qué etapa evolutiva está del desarrollo del dibujo, ¿sí? Cada una de estas etapas va a tener cosas esperables, cosas que se van a dar, cosas que no. La utilización del color es muy distinto en la etapa del garabateo a en el dibujo realista. Se esperan cosas distintas, detalles diferentes, una evolución que se va a ir dando con el tiempo. No puedo pretender que a los 3 años el chico me haga una figura humana completa, porque no se va a dar eso. Está todavía en una etapa donde está descubriendo ciertas cosas. Segundo lugar, tengo que tener en cuenta el contexto del dibujo, ¿sí? Un dibujo nunca habla por sí solo. Hay que considerar dónde, cómo y con quién lo hizo. ¿Qué había alrededor? ¿Qué le está pasando en este momento? ¿Dónde estaba el momento de dibujar? ¿Qué elementos tenía a disposición para poder dibujar, pintar o lo que sea? ¿Había colores? ¿No había colores? ¿Tenía solo un lápiz? ¿Tenía muchos diferentes lápices, crayones, fibras al momento? ¿Estaba en el jardín? ¿Estaba en su casa? ¿Dónde estaba? El contexto del dibujo habla también y nos da pautas de cómo poder interpretar. Para los que son grafólogos o estudiantes, conocen lo que es la importancia de la anamnesis grafológica. La anamnesis es la recopilación de datos previos al análisis, que también nos deja un poco en contexto, nos da como si fuera una brújula que nos permite darle dirección a nuestro trabajo. Y el tercer punto fundamental para analizar es que tiene que haber una comparación de otros dibujos. Bueno, yo tengo este que es el principal. Quizás el motivo de consulta de una mamá preocupada es porque dibujó una figura desnuda. Yo tengo una foto, pero no tengo una historia, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar una conclusión, una hipótesis de por qué un niño dibujó en este momento una figura desnuda, tengo que tener contexto.
Y el contexto se da, no solamente en el contexto de donde dibujó, sino que se da en muchos dibujos a la vez. A ver, ¿es un rasgo que repite? ¿Las figuras están desnudas una y otra vez? ¿Realmente están desnudas o no tienen ropa? Que no es lo mismo. ¿Cómo se dibuja? ¿Con quién se dibuja? ¿Qué evita hacer? ¿En qué lugar de la hoja dibuja? ¿Con qué colores? Todo eso empieza a darle sentido a cosas que quizás en un primer momento nos asustan, o una forma fálica que aparece, o un color, un dibujo todo con color negro, todo con color rojo. Son cosas como que nos asustan, pero que después, en un contexto, empiezan a tomar otra forma. Así que es muy importante comparar con otros dibujos. Mientras más tengamos, nuestro trabajo va a estar mejor hecho y más completo va a ser. Bien, si vamos a las etapas del desarrollo, yo les dije, uno de los puntos fundamentales es primero entender en qué etapa está el niño, dónde se encuentra. Y si bien, sí, obviamente la edad cronológica nos va a dar datos, a veces los niños se corren un poquito, ¿no? Bueno, a los 2 años ya debería agarrar un lápiz, pero quizás no sea a los 2, sea a los 3, porque todavía el chico no fue a una guardería, no tiene hermanitos, y los padres nunca le dieron una lapicera. Entonces la motivación del entorno también hace que los niños o desarrollen antes o desarrollen después. Estas etapas del dibujo, estas etapas gráficas, las podemos dividir en cuatro. Yo les voy a sumar una de las que están en pantalla. La primera es la etapa del garabato. Estamos hablando desde el año y medio, 2, hasta los 3 años. El chico por primera vez agarra una lapicera. Agarra una lapicera, un lápiz, un crayón, lo que le den, lo que tenga a mano. ¿Sí? Es la primera manifestación gráfica. Por ejemplo, este. Este garabato se llama el garabato de barrido y a mí me da la pauta de que es un niño que está en la primera etapa de todas. ¿Por qué? Habrán observado que hay un vaivén de líneas que hacen así, ¿no? Esto se llama barrido. Esto tiene que ver porque a mí me dice que es un niño muy pequeño, que debe tener más o menos unos 2 años. ¿Por qué ese garabato barrido se da? Porque la mano hace esto. Solamente se está moviendo el hombro, ¿sí? Entonces el niño es un movimiento como torpe. Y ese tamaño del garabato barrido me va a dar la pauta de el tamaño de su bracito. Le va a dar lo que le dé el bracito a hacer así. No hay intención de dibujo acá todavía. El chico no dice voy a agarrar la lapicera para dibujar tal cosa. Es simplemente una descarga motora. Ahora, esa descarga motora no significa que no tenga información, porque dónde ubica su garabato sobre todo y si realmente es un dibujo donde explora el papel o no explora el papel, también nos va a dar pautas de cómo se está manejando el niño en esa realidad, si es de explorar, si es curioso, si es más retraído, nos puede llegar a dar una primera impresión. ¿Se puede hacer análisis completos de un garabato de barrido? Casi que no, casi que no. Pero claro, estamos hablando de un niño que casi no tiene historia. 2 años, imagínense. Está bien, el niño de los 0 a los 2 años crece un montón, hay un montón de cambios en él, pero todavía no hay una personalidad definida, todavía está en un proceso muy primario, ahí muy chiquito. A medida que avanza en edad, empieza su dibujo a complejizarse. Cuando, dentro de esta misma etapa del garabato, empieza a mover el codo y la muñeca, ¿sí? Casi les diría a los poquitos meses de haber agarrado por primera vez el lápiz, ya pasa una segunda etapa dentro del garabato que se llama la etapa visomanual o también la conocen como descontrolado. Empiezan los movimientos helicoidales de ida y vuelta, ¿sí? El niño empieza a darse cuenta que no puede escaparse de los límites del papel. Antes se escribía la mesa, el escritorio, lo que tenía abajo.
como que el dibujo se escapaba de los límites del papel. Pero en esta etapa empieza el ojo a guiar a la mano y no al revés. Al darse cuenta de que él está dejando esa producción con su manito, empieza a respetar un poco más los límites del papel. A veces se le escapa, sí, pero empieza a dibujar sobre el límite y eso es muy importante que pase. Sus dibujos ya no empiezan a ser tan descontrolados, empiezan cada vez a buscar formar pequeñas formas que van a ser un dibujo general. Acá vemos en este dibujo es de un niño de 2 años y medio. Miren cómo incluso trata de empezar a hacer círculos, óvalos, que es lo primero que aparece como forma definida. El cierre de un círculo es a ver, se requiere de mucha cognición para poder abrir y cerrar por el mismo lugar. Es un trabajo muy complejo el que hacemos. Después que aparecen los círculos, después aparecen los cuadrados, los triángulos, pero después, primero siempre es el círculo. Y acá van a aparecer muchos, ¿sí? Espirales también, que es una de las primeras formas que aparecen en estas etapas. Miren cómo este niño mezcla un poquito de el barrido, ¿sí? Estos son barridos todavía, con estos movimientos que ya representan mucho más control. Primero aparecen líneas verticales, después líneas horizontales. El niño empieza de a poco a jugar con las formas. Acá nos da un poquito más de pauta de cómo es el niño, un poquito más, pero todavía es demasiado poco para llegar a hipótesis. Y pasa una tercera etapa dentro del garabateo, cuando el niño empieza a darle nombre a esos garabatos. Ahora sí, aunque no se entienda nada, esto soy yo, esta es mi mamá y este es mi papá. A los 5 minutos le volvemos a preguntar y ahora este es el hermano, este es el abuelo y este es el perrito. ¿Por qué? Porque no se entiende nada. Pero le está dando por lo menos un sentido, le está dando un nombre a ese garabato, una intención. La intención de este dibujo no aparece antes, aparece durante. El niño empieza a garabatear y después le da, bueno, esto voy a hacer yo. Y ahí cambia a la siguiente etapa, que se llama etapa preesquemática, cuando el niño empieza a dibujar sus primeros esbozos de figuras humanas. Esto que ustedes ven acá es un círculo con muchos brazos, o pelo, o piernas, como todavía no saben contar, pueden ser muchas, los intentos de hacer ojos y bocas, ¿sí? Lo voy a borrar para que lo vean cómo hizo el niño. Esto es un primer intento de figura humana. Lo que nos está indicando, esto se llama monigote, renacuajo, cabezón, le dicen varias formas, nos está indicando que ya está evolucionando a la segunda etapa, que es la preesquemática. Acá vemos ya un esbozo de figura humana, cabeza con piernas y ojos, nariz y boca y unos bracitos y pelo. Esto me está indicando que está haciendo un gran proceso de evolución. Y acá estamos, algunos a los 3 años ya están haciendo monigotes, otros llegan a los 4, más o menos hasta ahí le damos tiempo al niño. Esto tiene que ver un poco cómo están motivados, tiene que ver si tienen hermanitos a los que muchas veces le copian, si va al jardín, si no va al jardín, todo tiene que ver, ¿sí? Y esos monigotes de a poco empiezan a evolucionar hacia figuras un poquito más entendibles. Ya aparece el cuerpo, las líneas ya no son unidimensionales, sino bidimensionales. El espacio gráfico, miren, en esta etapa todo está desparramado por el papel. No hay un entendimiento todavía de arriba abajo, lo grande, lo pequeño. Los dibujos acá los tamaños que adquieren las figuras son muy emocionales. Si yo admiro a papá, lo voy a hacer grande. Si yo tengo enojo con mamá, la voy a disminuir. El color que se utiliza en esta etapa gráfica también tiene que ver con lo emocional. No hay un color real. O sea, el árbol puede ser amarillo, naranja, verde o azul,
porque tiene que ver con su emocionalidad en el momento. Todavía no entienden que el árbol es marrón y es verde, que el cielo es celeste. Ya va a llegar ese momento. Y los tamaños también son emocionales. De a poco, no solamente la figura empieza a evolucionar, también las casas, los árboles, todo, sino que el espacio gráfico empieza a acomodarse. El sol está arriba, con las nubes, las personas están abajo, al principio flotan, como en este caso, después se van hacia la base del papel, apoya toda su figura sobre una base de papel, esa es su línea de realidad, y los tamaños empiezan a ser un poco más acorde a lo real. La casa es más grande que las personas. Acá miren cómo le dio el mismo tamaño la casa que a esta persona. Pero acá empiezan a repetirse esquemas. Las casitas siempre son así, los arbolitos siempre son así, las nubes siempre iguales, los varones tienen pantalón, las nenas tienen un vestidito triangular. Esos son los esquemas. Ahí empieza la etapa esquemática, ¿sí? De esa repetición de esquemas para el género femenino, para el género masculino, para las casas, el mismo prototipo de casitas. Y qué interesante cuando llegamos a las casas porque vemos esto, chimeneas con humo, cuando los chicos nunca vieron chimeneas con humo y aún así las siguen haciendo, porque es algo que está muy impregnado en nuestro inconsciente colectivo. Yo les explico a mis alumnos cuando llegamos a esta parte del análisis de la casa, que los chicos siguen haciendo estas casas a dos aguas, muchas veces, ¿no? El prototipo de casita que todos dibujamos con la chimenea y el humito. ¿Por qué? Porque nuestras abuelas, los primeros cuentos que llegaron a América, venían de Europa, hace mucho tiempo atrás. Estas casitas de esta forma era por la nieve. Acá tenemos más otro tipo de techo, ¿no? Pero quedó tan marcado eso en el inconsciente del colectivo, de toda nuestra sociedad, que seguimos replicando este tipo de casitas. Y los niños siguen haciendo chimeneas, a pesar de que hoy tienen más cosas eléctricas, otro tipo de calefacción, no la chimenea como en la época de nuestras abuelas. Bueno, en fin, me fue un poco, pero mostrarles que estos son esquemas, ¿ven? Las nenas siempre el pelo así, los varones siempre el pelo así, ¿sí? La casita con el techito así y la puertita así. Se van repitiendo esquemas, en esa repetición de esquemas es donde el niño empieza a tomar confianza y donde cada vez va a ir evolucionando su figura. Nosotros esperamos que dentro de esta etapa el niño vaya haciendo un desarrollo que no hay que forzar, pero lo va a ir haciendo solo. Va a empezar a aparecer el detalle de la ropa, las orejas, el cuello, la línea del cinturón que separa el torso de las piernas, que ya se van a empezar a desprender los dedos de una mano, no directamente del brazo, y aparecen otros detalles con el tiempo, que nos está indicando que el desarrollo es correcto. Cuando esto se detiene y el niño tiene 8 años y todavía hace etapas, hace dibujos en una etapa preesquemática, ahí nos está indicando que algo está mal, que algo no está funcionando, algo se detuvo y hay que prestarle atención. Por supuesto que seguramente ya para ese entonces hubo otros indicadores en su comportamiento, en su lenguaje, ¿sí? Que las personas hacen que consulten a profesionales. Y luego pasamos de esas esquemas, de repetir esquemas, al dibujo realista, ¿sí? Donde el niño va a empezar a representar la realidad como es, como la ve, como la siente. Mamá en este caso, miren cómo el dibujo de esta familia, cómo hizo en dos bloques, ¿no? Él con su papá de un lado, tomados de la mano, y su mamá con su hermanito recién nacido del otro lado. Esa es la percepción del niño. Mamá está ocupado en mi hermanito, papá está conmigo. Y esto no quiere decir que la madre lo haya abandonado, literalmente, pero quizás él siente un abandono por parte de la mamá que la hizo lejos de este bloque familiar que somos papá y yo. ¿Se entiende? Cuando digo es una representación subjetiva de lo que le está pasando internamente. Bien, en esta etapa y en la anterior, también es muy importante lo que llamamos detalles accesorios, porque le vuelven a dar sentido. A veces el chico no
proyecta directamente sobre, en este caso, las figuras humanas, que son las figuras centrales, y hace un desplazamiento de angustias, tensiones, miedos, enojos hacia los detalles accesorios. Les voy a mostrar un dibujo que creo que lo tengo un poquito más adelante. Acá. Por ejemplo, este. Me salté un par de cosas, ya volvemos, pero miren acá cuál es el protagonista de este dibujo. Esa nube, ¿no? El pedido fue dibujar una casa. Bien. El niño dibuja la casa. Acá está. Allá en un rincón chiquito, ahí abajo. Pero el protagonista no es la casa cuando hay un pedido explícito de dibujarme una casa. Acá tenemos otra protagonista que es una tremenda nube. No es una nube inocente. Esto es el detalle accesorio del cual muchas veces se hace un desplazamiento de la información hacia esos detalles accesorios, en este caso el clima. Puede haber lluvia, truenos, o sea, rayos, puede haber una nube muy oscura, nieve, viento. Eso con respecto al clima, pero después hay otros miles de detalles accesorios. En este caso, el niño nos está mostrando, porque las nubes significan cuando están de esta manera, que hay un ambiente tenso ahí afuera, en su entorno. Esta es la representación de su entorno. ¿Qué estará pasando? Es la pregunta que nos hacemos, porque los dibujos generan preguntas a nosotros los profesionales. ¿Qué estará pasando en el entorno que este niño ve que se avecina una tormenta? Porque esta nube no es una nube como veíamos recién, vuelvo hacia atrás, esa nubecita que veíamos recién es una nube inocente, mira, incluso hasta tiene carita. No pasa nada, esa nube no trae lluvia, no es peligrosa, tampoco tomó protagonismo. En cambio, la de recién cargada de azul es una nube que nos está indicando que próximamente se larga a llover, ¿eh? Y si se larga a llover es un problema, porque muy linda la lluvia, pero la lluvia puede llegar a ser peligrosa para nosotros. Es un miedo natural que tenemos. Los truenos, los rayos, ¿sí? Entonces el niño nos muestra que en ese entorno hay algo que está en tensión. Ahí nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, ¿a dónde? ¿Está dentro de su casa el problema? O sea, a su alrededor en la casa, en la escuela, que son los lugares donde el niño frecuenta. No vamos a hablar de trabajo porque el niño no trabaja. Pero, ¿qué lugares frecuenta y dónde le preocupa? Porque esa nube es una preocupación porque hay mucha tensión ahí afuera. En cualquier momento se larga a llover. Después, cuando vemos lluvias, con rayos, con piedras, estamos hablando de un clima hostil alrededor de él. ¿Qué es lo que está pasando? Padres que se pelean y están enfrentados, eh, bullying en la escuela, no sé, ¿qué está pasando ahí afuera que el niño le está dando esa sensación y la está, como es una preocupación, la está proyectando sobre el papel porque quizá no lo puede hablar con nadie, pero el dibujo es una gran vía para poder expresar lo que me pasa, aunque no me doy cuenta que lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Bien, entonces, para el análisis de los dibujos, primero hacemos un pantallazo de lo que son los rasgos formales del dibujo, que es a lo que vamos a apuntar hoy. Por otro lado, analizamos lo que se llaman rasgos específicos. Los rasgos formales son los rasgos que aparecen siempre en cualquiera sea el dibujo. Por ejemplo, dónde ubicó la figura central o vieron que siempre tratamos de, en un dibujo, hacer una escena, algo concreto. Yo jugando a la pelota. Mi familia el domingo que fuimos a pasear al río. Eh, la seño en el aula enseñándonos. Es como una escena que se dibuja. Esos rasgos formales vemos, primero nos preguntamos, ¿qué es el protagonista de esta escena? Él, su familia, un árbol, una casa. Después tenemos recursos, por ejemplo, el HTP, House Tree Person, quiere decir, es un test que se aplica para poder ir viendo distintas áreas, ¿no?
en esos dibujos, en la representación del árbol, la casa, la persona, la familia, la persona bajo la lluvia. Hay un montón de test que aplicamos. Los rasgos formales para cualquier dibujo, sea lo que sea que estemos dibujando, aplican todos. ¿Dónde ubicamos las figuras centrales? Eso se llama ubicación en la página. Ahora les cuento más. ¿Qué tamaño elegimos para nuestros dibujos? ¿Qué forma adquieren los trazos que elegimos para dibujar? Y después hay algo que se llama variedades que ahora les voy a mostrar. Los rasgos específicos en el análisis del dibujo son los rasgos que van a ser específicamente de cada figura. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes en este momento que dibujen un árbol, que es la representación simbólica del yo, la evolución psicológica e incluso sexual de una persona, que es algo re inocente porque ustedes dibujarían un árbol. Pero yo detrás de ese árbol puedo ver muchas cosas de ustedes. Y no porque haga magia, esto es grafología, son técnicas proyectivas gráficas. La forma en que ustedes dibujan el tronco, el follaje, las raíces si es que dibujan, el piso donde está apoyado si es que lo dibujan, los frutos que le pueden hacer o no. Bueno, todos esos detalles del árbol son los detalles específicos de un árbol. No voy a pretender que hagan frutos en una figura humana, tienen que estar en el árbol. Si yo les hiciera dibujar en este momento una figura humana, bueno, dibujarían una cabeza con pelo, con ojos, con brazos, hombros, torso, piernas. Esos son los detalles o los rasgos específicos. Son específicamente de la figura humana, específicamente de la casa, específicamente del árbol, ¿sí? O los detalles accesorios. Bien, nosotros analizamos por separado los dos. Todo eso junto nos va a dar información de la persona, cómo se siente, qué recursos tiene, cómo enfrenta esta realidad, cómo la percibe, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy quiero apuntar a los rasgos formales, pero sepan que esto lleva mucho estudio, no es tan fácil, ¿sí? Acá tenemos el dibujo de un niño. No sé si lo están pudiendo ver del todo, por ahí está muy clarito, pero le pongo subtítulo. Este dibujo está hecho en una hoja A4. Cuando le pedí al niño que dibujara, le dije que podía dibujar lo que él quisiera. Lo que él quisiera. ¿Qué dibujó él? ¿Qué eligió dibujar en ese momento? Bueno, arrancó acá a dibujarse él. Se hizo él mismo. Se lo pregunté. Bien, tiene muchos detalles, igual la figura humana. Pero no vamos a apuntar a los detalles de la figura humana, sino al contexto. Después dibujó dos lobos. No son perros, son lobos. Que no sé si los ven, pero esos lobos tienen unos dientes bien afilados. Después dibujó dos nubes, de las cuales sombreó, ¿sí? Con este trazo, para marcar que venían cargadas. Y por último, después de hacer todo esto, hizo esto, miren. Dibujó así. Y yo le pregunté qué era eso. Y él me dijo la noche. Estaba de noche. Bueno, para él sombrear de esta manera, con esos trazos, era simular la oscuridad de la noche. Porque pintar todo negro, no. Bien, bien digo. Ahora, este dibujo tiene muchos indicadores negativos. ¿Qué analizaríamos? Bueno, El primero, nene. la figura central, él, ¿no? Era él en una situación. Es él con dos lobos que lo están persiguiendo, lo corren, no sé, algo está pasando. La figura central está acá. Entonces, la ubicación en la página, que es un rasgo formal que primero analizamos, me está indicando que está en el cuadrante inferior izquierdo. Nosotros dividimos a la hoja en cuatro. Esto es lo básico de lo básico. Después hay teorías, para los que conocen de grafología, D'Alfonso lo divide en 16, Max Pulver lo divide en 5, la teoría de los 9 cuadrantes divide en 9, bueno, pero todo parte de estos 4 cuadrantes que son los principales.
Si ustedes dibujan, si yo les diera en este momento un pedacito de hoja o una hoja grande, ustedes elegirían una ubicación. O dibujan en el centro y abarca todo, o dibujan arriba, o dibujan abajo, a la derecha, a la izquierda. Bueno, eso es a elección de ustedes. En realidad, ¿quién elige? El inconsciente. Por algo elegimos lo que elegimos. Estamos atravesados por muchas variables, pero por algo elegimos ese lugar. Sobre todo si lo repetimos una y otra vez. Este niño se dibujó en lo que llamamos el cuadrante inferior izquierdo, ahí abajo. No solamente eso, tiene algo extra que se llama emplazamiento inferior izquierdo, que es dibujarse en la esquina del papel. La ubicación en la página nos habla de cómo nos ubicamos en el mundo. No es literal, sino que es esta forma subjetiva. Hay más repliegue, ¿sí? Introversión o inhibiciones incluso cuando utilizamos más la parte izquierda del papel que la derecha. No puedo adentrarme demasiado en esta teoría de Max Pulver porque perdería mucho tiempo, ¿sí? Pero sepan que hay una teoría de un señor que se llamaba Max Pulver, que en el año 1931 aproximadamente, él publica la teoría del simbolismo del espacio. En su escuela mímica, suiza, si no me equivoco, él descubrió que los seres humanos para comunicarnos usamos esto, ¿no? La gestualidad y la mímica. Decimos, ayer, ¿te acordás ayer cuando viniste a mi casa y me dijiste tal cosa? Fíjense lo que hizo ayer, como si estuviera Mm. atrás el ayer. Y decimos, para mañana, o ¿qué vas a hacer? ¿No? Como que volcamos hacia adelante el cuerpo, las manos o la mirada incluso, cuando hablamos de mañana, de un futuro. Entonces, en esta teoría, él desarrolla y dice, como si fuera una línea horizontal de tiempo, donde a la izquierda está el pasado y a la derecha está el futuro. El cuerpo se adelanta cuando piensa en el futuro y se va para atrás cuando piensa en el pasado. Y no solamente una línea de tiempo, también dice, cuando nos acercamos al otro y buscamos al otro, piensen en este momento una persona en la que ustedes los viene a saludar y para ustedes es querida. ¿Qué hacen ustedes? Van para adelante para abrazarlo. Ahora piensen en una persona que es desconocida y se les acerca. ¿Qué hacen ustedes? Mm. Tiran el cuerpo para atrás. Entonces se dio cuenta que el repliegue de la energía psíquica va para la izquierda y la proyección, el avance y la sociabilización va para la parte derecha. Se los dejo abierto. Esto es una teoría muy compleja. Se los acabo de reducir en lo más mínimo de lo mínimo, ¿sí? Para los que conocen de grafología, esto lo tienen de taquito. Para los que no conocen de grafo, bueno, sepan que esto se amplía mucho más, tiene mucha más profundidad de la que puedo hacer ahora, ¿sí? Básicamente les cuento que a la izquierda está el yo íntimo, está la introversión, el repliegue de nuestra energía, la reserva y el cuidado. Y a la derecha está la proyección, el avance, la salida al mundo, el contacto con los demás. Si yo me dibujo como este niño acá, sobre todo en este cuadrante que es esta parte es la más negativa, esto es una representación simbólica de una forma u otra de volver al útero materno, al claustro materno, donde estábamos protegidos y cuidados como nunca, nunca más va a matar. El tema acá no es lo que hizo, el tema es preguntarnos, ¿no? Si este niño se repliega, se está reservando y se está cuidando porque está volviendo al útero, ¿qué hay ahí afuera que le da tanto miedo, desprotección? ¿Por qué busca replegarse o cuidarse de esta manera? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Este niño presenta acá por muchas cuestiones, pero entre ellas está la ubicación en la página, nos está diciendo que está inhibido, replegado, se está reservando, se está cuidando. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que te genera miedo para que vos te cuides tanto? ¿Qué es lo que hay ahí afuera que a vos tanto miedo te da? ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque no solamente es la ubicación en la página. Además, este niño se dibujó súper pequeño.
¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo o cuando nos cerramos? Nos achicamos, ¿no? Fíjense la posición fetal que adquirimos cuando estamos tristes, cuando tenemos miedo, nos achicamos. Eso es corporal, eso es biología pura. El dibujo y la escritura también se achican cuando hay miedo, cuando hay baja autoestima, cuando hay repliegue, pero no es la única, a ver, no es la única razón por la que se puede hacer pequeño. Depende del contexto. Porque una escritura pequeña por sí sola no significa baja autoestima. Puede ser una persona súper detallista, ¿sí? O una persona que ahorra espacio, tiempo, papel. Puede venir por muchos lados. Pero ¿por qué este niño sí tiene algo negativo ese tamaño? Porque lo sumamos al tamaño con la ubicación en la página y además hay algo en los detalles accesorios que nos está diciendo algo muy importante. Las nubes tan marcadas, que ya les conté lo que significan, los lobos con esos dientes que lo están como buscando a él. O sea, él está en una situación de peligro porque esos lobos no son muy amigables, que digamos. Ya me está indicando que la percepción del entorno es de peligro, de mucha tensión, pero creo que lo que viene a coronar todas estas ideas que les acabo de decir, que son hipótesis mías, corroboradas después, es el miedo más natural y más arcaico que tenemos, que es la oscuridad. La representación de la noche que él hizo en esto, me está hablando que está remontándose a un miedo muy primario, que es la noche. Nosotros los seres humanos no estamos diseñados, somos seres diurnos, no estamos diseñados para la noche y la oscuridad. Todo niño, a ustedes les habrá pasado también, y con sus hijos, le tiene miedo al oscuro. Vieron que muchos dicen, prendeme la luz para dormir, déjame una lucecita prendida, un pequeño velador. ¿Por qué? Después lo vamos superando, o no tanto, no tanto. Porque la oscuridad total nos genera eso de no poder saber qué hay ahí, quién está ahí, qué podría haber de peligro, no lo estoy viendo. Nuestros ojos no están diseñados para eso. Por eso nos vamos a dormir de noche. Nuestros antepasados cavernícolas, si no hacían eso, corrían mucho peligro, su vida corría peligro. Se podían ser cazados por los felinos, había mucho peligro a la noche. Los felinos están diseñados para estar de noche porque su vista permite que vean mucho mejor que nosotros. Fue tan importante que nuestros antepasados desarrollaran el miedo a la noche para sobrevivir, que ese miedo se volvió parte de nosotros y lo heredamos de generación en generación para poder sobrevivir, porque el cerebro lo que quiere es sobrevivir y que sobreviva la especie humana. Gracias a esos miedos de nuestros antepasados, a los insectos, a los ruidos fuertes, a la noche, estamos acá. Si no, no hubiéramos sobrevivido. Le debemos mucho al miedo, como una emoción primaria. Ahora, ¿nos tenemos que quedar ahí? No, no estoy diciendo eso. Está todo bien con el miedo, le agradecemos por haber sobrevivido y que nos sigue ayudando el miedo a sobrevivir, pero acá estamos viendo que él representa que en su entorno hay situaciones conflictivas, de peligro, que le generan miedo. La noche es eso. Igual cuando los niños dibujan las estrellitas. Cuando hay estrellas y luna, nos está hablando de que está de noche. No hay estrellas durante el día, no las vemos. Sí están, pero no las vemos. Así que dibujar de noche no es muy positivo que digamos, porque nos está mostrando un miedo natural. Entonces sumamos la ubicación, sumamos el ambiente, o sea, todo lo externo, el clima, por ejemplo, y después podemos sumar algo que es parte de los detalles de los rasgos formales, la presión que ejerce sobre el papel. Y esto es cuidado porque en las primeras etapas gráficas el niño va a presionar mucho sobre el papel, porque está aprendiendo a manejar su energía, está aprendiendo a manejar el impulso, está aprendiendo y desarrollando tanto la motricidad fina como la gruesa, ¿sí? Está aprendiendo, está en un proceso de adaptación constante y en un proceso de aprendizaje y desarrollo.
Pero más o menos, pasados los 6, 7, 8 años, ya estamos en condiciones de poder analizar lo que se llama la presión del trazado. La presión es el cuánto de energía que liberamos sobre el papel que hace que nuestra escritura se vea más fuerte o se vea más suave. Y esto lo explico de esta manera. Si nosotros tomamos una lapicera, si ustedes la observan ahí, si están escribiendo algo, van a ver que al final de la lapicera tiene una pequeña bolita. Esa bolita, cuando la apoyamos sobre el papel, primero, cuando apoyamos sobre el papel se empieza a hundir, porque es una textura muy suave. Al hundirse, se empieza a generar una especie de surco, donde la tinta de la lapicera va a ir adentro. Si yo presiono mucho porque tengo mucha energía vital, porque estoy cargado de energía, el surco va a ser muy profundo y va a entrar mucha tinta y se va a ver muy oscuro. Pero si yo tengo una energía mucho más equilibrada, más suave, esa energía que libero sobre el papel va a ser mucho más suave, entonces no va a llegar a generarse un surco muy profundo, la tinta se empieza a desparramar por el papel, ya no tiene dónde contenerse y se ve mucho más suave. El grafito no lastima tanto como la lapicera, que es una punta muy finita, pero también va a pasar lo mismo. Agarren un lápiz, presionenlo mucho, se va a ver un gris muy oscuro, y después presionenlo muy suave, y se va a ver un gris muy suave. El grafito se va rompiendo sobre el papel, ¿sí? El grafito es la punta del lápiz, y bueno, según la energía que yo libero sobre el papel, va a hacer que se vea más oscuro o se vea más claro. Recién les hablé de energía que se libera. Todos tenemos energía, porque si no, no estaríamos vivos, ¿sí? Aunque yo escriba muy suave, tengo energía vital, por supuesto que la tengo. Si no, no estaría viva. Pero ¿cómo aprendo a canalizar esa energía vital? Si yo tengo un montón de energía, buenísimo, está bárbaro que tengas mucha energía vital, pero ¿cómo es que la canalizas? ¿O cómo aprendes a equilibrarla? Porque si vos no la equilibrás y toda esa energía la querés liberar, en algún momento no vas a saber dónde poner tanta energía. Y si tenés una energía mucho más equilibrada, vas a saber cuándo sí, cuándo no utilizarla, cómo, te vas a conocer un poquito mejor, vas a poder manejarla, controlarla mejor. Y a veces falla esa energía vital porque hay problemas o psicológicos o físicos, porque la energía psicofísica se retroalimenta constantemente, una afecta a la otra, y empieza a haber fallas en el trazado, lo que nosotros llamamos superficialidad de trazo o particularidades de la presión. Los que estudian grafología saben perfectamente de qué estoy hablando, ¿no? Si estoy con una lapicera, pueden haber descargas de tinta, cortes en el hilo gráfico, puede haber una merma de la energía, un engrosamiento del calibre. Bueno, hay como particularidades que empiezan a aparecer, porque la energía vital es la que empieza a fallar. Y acuérdense que la escritura o toda línea que forma lo que sea, viene directo del cerebro, ¿sí? Entonces, las fallas orgánicas también se registran en la escritura. Las fallas de índole mental también se registran en la escritura. No hacemos ni diagnósticos clínicos ni médicos, no, pero sí podemos, a través de lo que llamamos, por ejemplo, signos prodrómicos, entender que algo está fallando y empezar a encontrar cómo nuestro trabajo como grafólogos es, no, hay si esta persona tiene fallas en los riñones, no, aunque sí se ve, pero no, cómo esas fallas están afectando a su vida cotidiana, a su personalidad, a la manera en que equilibra su energía, qué es lo que está pasando en su vida cotidiana desde esa falla. No para decir, porque si no el médico, imagínense, si vengo yo grafólogo y digo tener problemas renales, se quiere pegar un tiro el médico, me quiere matar también, ¿no? Porque estudió 200 años para hacer esos diagnósticos. Yo lo que sí puedo ver, sí, es muy profunda la grafo orgánica,
Sí puedo ver que hay fallas en ciertos órganos porque son determinadas zonas las que empiezan a afectarse. Detrás de esto hay mucha investigación de personas que hicieron investigaciones con personas enfermas y se dieron cuenta que estos signos se repetían en determinadas zonas gráficas, pero lejos de hacer diagnósticos, nosotros lo que apuntamos es cómo eso afecta a su vida cotidiana, a lo que era, cómo este problema puede estar afectando. Y eso lo vemos mucho a través de la presión del trazado. Entonces, conclusión, sacando todo esto orgánico que me fui de mamá. Pero a través de nuestro trazado nosotros vemos cómo está nuestra energía psicofísica, cómo la canalizamos y también eso es parte de un carácter, ¿no? El carácter que tenemos se va a ver reflejado en esta presión del trazo, la forma de reaccionar que tenemos. La forma del trazo también acompaña mucho a la presión. Esas formas puede, pueden ser más de tipo rectas, pueden ser más curvas, pueden esas rectas formar ángulos o esas curvas ser bien redondas. Esa forma que adquieren nuestros trazos para todas las figuras, incluso para la escritura también, nos van a hablar de cómo se expresa a nivel emocional, cómo exteriorizamos, cómo nos vinculamos, cómo nos comunicamos a través de esas líneas. Líneas más curvas, líneas más angulosas. La curvatura siempre representa una energía más de lo que llamamos en las teorías junguianas la energía del ánima, que es lo femenino. No estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de una energía más de tipo femenina. La adaptación, la sensibilidad, el cuidado, ¿sí? Esto, la empatía que tiene la curva en grafología, decimos que es más de índole femenino. Y el ángulo o los movimientos rectos tienen que ver con una energía más del ánimo, que es lo masculino, la acción, eh, el hacer, ¿no? El proyectarse, el cuidar, el ser sostén, el defenderse, el poner límites. Eso es más masculino, es de la energía masculina. ¿Qué tanto hombres como mujeres tenemos? Acá no se trata de géneros, género como construcción social, ni tampoco se trata eh, del sexo biológico, no, se trata de energías que ambos tenemos. Entonces, si utilizamos más las curvas, tiene que ver con una energía de todo lo que acabo de mencionar con respecto a lo femenino, y si usamos más el ángulo, los movimientos rectos, ya sea en la escritura o en el dibujo, tiene que ver más con lo masculino. Y así es como exteriorizamos, y así es como actuamos, y así es como nos manejamos. Entonces, a través de la forma y la presión, podemos ver esa exteriorización de esa energía vital, de la forma de vincularse, ¿sí? De la forma de proyectarse, de la salud en general. La verdad que es un análisis bien profundo el que se hace conjunto estos dos. Entonces sumamos el tamaño, la ubicación en la página, los detalles accesorios que acompañan, la presión del trazado y la forma del trazado, estamos haciendo lo que se llaman rasgos formales en el análisis del dibujo. No se analizan por separado, se analizan todos juntos, porque cuando los juntamos todos, es ahí cuando podemos decir, este niño, le voy a dar hipótesis de este dibujo, está en una situación, hay una percepción de una situación de peligro que lo pone tenso, que lo angustia, que lo pone ansioso, probablemente en un entorno donde sienta peligro y eso lo tensiona, donde lo disminuya, donde tenga la necesidad de resguardarse, probablemente esté inhibido, incluso porque sus manitos, no sé si las ven, están escondidas. Las manos son la comunicación también. Entonces hay como una falta de comunicación con el entorno. Son todos signos de alarma los que les acabo de decir. Pero ningún signo por sí solo tiene peso si yo no lo veo en un contexto gráfico. ¿Ven cómo analizamos el dibujo? De esta manera lo tenemos que hacer. Bueno, la ubicación en la página nos va a indicar cómo nos ubicamos nosotros en el mundo. ¿Hay más repliegue porque quizás este mundo es peligroso?
¿Hay más salida al mundo? Nos ubicamos en la parte derecha del papel. No tengo problema en irme hacia lo social, en vincularme, en proyectarme, no le tengo miedo al futuro. Dibujo arriba, arriba tiene que ver con el pensamiento, la razón, la fantasía. Abajo tiene que ver con lo material, el mundo material, los pies sobre la tierra. Entonces, o somos más prácticos o somos más pensantes. O quizás utilizamos los dos, equilibrando la mente con el cuerpo, equilibrando el pensamiento con la acción. Si utilizamos todo, en cierta forma hay un equilibrio de todos los aspectos, pero depende siempre, depende de otros signos gráficos. El tamaño de nuestros dibujos, el tamaño que elegimos, también tiene que ver con el tamaño que nos damos. Un niño, o vamos, salgamos del niño, vamos a cualquier persona. Una persona que se siente cómoda con lo que es, segura, que no tiene miedo de que la miren, le presten atención, va a ser grande, su cuerpo va a estar grande, está orgulloso. Levantamos los hombros, levantamos la cabeza, levantamos la sonrisa, estamos bien. Pero una persona que se siente pequeña, que se siente disminuida, inhibida, que tiene miedo de vincularse, tiene miedo de que la miren, no le gusta, se empieza a hacer una bolita. Prefiere pasar desapercibida, no me vean, acá no quiero estar, o tengo miedo. Esas personas tienden a irse en tamaños más pequeños, pero siempre depende del contexto. ¿Cómo nos dice que algo es negativo en lo pequeño? Bueno, miren este niño. El pedido frente a este niño es dibujate a vos. A ver, y él se dibujó ahí. Tenía colores, tenía espacio, tenía tiempo. Y sin embargo, eligió dibujarse ahí en el centro de la hojita, pero chiquito y sin nada alrededor. No hay una línea que lo contenga de base, no hay una nube, un sol, un arbolito, nada que lo acompañe. Está solo en este ambiente. Esta es la percepción del niño. Así está, se siente solo, no hay nadie que lo sostenga. Y además miren cómo la figura está inclinada hacia un costado, se está cayendo incluso. Esto es cuando se vuelve el tamaño negativo. No hay nada que lo acompañe, no hay nada que me indique seguridad en él. Incluso su presión del trazado era muy débil. O sea, así se siente esta criatura, sola, sin cuidado, sin acompañamiento, aislado, pequeño, disminuido. ¿Qué más quieren que les diga? O esta niña, también, esta es una hoja de cuaderno, ¿no? Dibu- Y miren dónde se dibujó, en un rincón, ahí, en una partecita del papel, solita, con los brazos abiertos como buscando el abrazo, en una línea de base, no hay piecitos, nada. Y esta ya es una niña de 6 años, ¿no? Porque si esto fuera un niño de 3, sería totalmente evolucionado. Y no puedo pretender que a los 3 años aparezcan pies o una línea de base, pero sí a los 6. Por eso es importante la edad, ¿no? O la etapa en la que está. Esto es negativo el tamaño. Ahora, un dibujo pequeño, con mucho color, con mucho acompañamiento, con otras figuras, no me está indicando la sensación de soledad, de vacío, de inhibición. Por eso los detalles accesorios vienen a complementar positiva o negativamente un dibujo. El tamaño pequeño en este contexto es una cosa, en otro contexto puede ser otra, ¿sí? Y lo grande, que parece positivo, porque si lo pequeño es negativo, lo grande. Y lo grande, cuidado, porque sí, un niño que se siente bien y que se agranda, pero también un niño que pretende ser visto. Acá estoy, ¿por qué nadie me mira? Acá estoy, mírenme, quiero que me observen, quiero que se den cuenta que acá estoy. Entonces puede ser una compensación también de una soledad, ¿sí? Esto lo mismo pasa en la escritura. Escrituras muy grandes, escrituras muy pequeñas, siempre hay mucho que analizar detrás. La forma del trazo, les conté,
que es la forma de vincularnos, de canalizar y cómo estamos canalizando la energía interna. Miren este dibujo. Tiene muchos signos negativos, ¿no? Para empezar. Y acá se centró en un detalle accesorio que toma protagonismo otra vez. Antes era la nube, ahora es un sol. Un sol que no parece amistoso, un sol que simpático no tiene mucho, un sol que genera preocupación. De hecho, escribió 4 veces, ¿no? Como una fijación. Sol, 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 sol. El sol representa la figura de autoridad. Muchas veces se asocia directamente al padre, pero no siempre. Y esto se los digo por experiencia propia. Si bien la ley suele ser, lo que pasa es que en las familias tradicionales la ley suele ser papá, pero estamos en pleno siglo XXI. Sabemos que la familia no siempre es mamá y papá. A veces la figura paterna es reemplazada por un abuelo, un hermano, un tío, la pareja de la mamá, sí. Y que muchas veces hay familias matriarcales donde manda y la ley es mamá, no papá. Y no permiten que el padre cumpla un rol y lo cumple la madre, o directamente el padre ni se preocupa en ocuparlo. Hay muchas formas de familia y muchas percepciones de quién es la autoridad en la casa, la ley. Entonces, esa autoridad se suele representar en el sol. ¿Cómo está vista la autoridad en este caso? Amenazante, miren esos dientes, ¿no? Como los animales, nosotros mostramos mucho más los dientes cuando estamos enojados. La actitud corporal, la actitud facial, perdón, no es de simpatía, es de enojo. Y esto genera preocupación. Miren, la forma del trazo que adquieren acá es un trazo con mucha presión y muy anguloso. Es un ida y vuelta, un subir y bajar de ángulos, como una descarga de tensión en ese sol y también en la figura humana que es Caperucita, sin brazos, sin piernas, volando, todos indicadores negativos. Bueno, acá este sol toma un protagonismo importante, me está indicando que la percepción de la autoridad es vista de esta manera, genera miedo, y de hecho no puede defenderse esta niña. ¿Por qué? Porque no hay brazos que la defiendan, ¿no? Así que estas formas de trazo se vuelven muy negativas. Después hay formas curvas, que son, la curva requiere de una energía de suavidad, de control, entonces la curva sugiere otro tipo de canalización o esta energía más de lo femenino, más del cuidado, de la contención, ¿sí? Y en las variedades, que les dije que les iba a contar más adelante, las variedades em, son particularidades que aparecen a veces, que cuando aparecen suelen indicar conflictos. Una de esas variedades, por ejemplo, es lo que llamamos transparencia. Esto, veo a través de la pared. A partir de los 8 o 9 años, el niño ya no debería ser transparencia o vista de rayos X, le dicen también. Antes sí, porque todavía no entienden mucho el tema del espacio. Pero ahora, esta niña de 11 años que ven ahí, dibujó una casa con su familia adentro y yo estoy viendo adentro de la casa. ¿Por qué? Si hay una pared, incluso ella dibuja una ventana. Esto se llama transparencia. La transparencia se puede dar en una casa, en un árbol, en una figura humana donde yo vea a través de la ropa, de un sombrero, donde vea otra persona atrás. Indican la zona de conflicto. ¿Dónde está el conflicto acá? ¿En qué lugar? En su casa. Cuando hablamos de casa, que es nuestra casa, y la familia que está ahí. Si yo tengo una transparencia en la ropa y se ven los genitales a través de esa ropa, pues el conflicto está en la zona genital. Puede ser uno de los tantos indicadores de abuso, uno de los tantos. No, no es así. Sí, aparece genitales, es abuso sexual. No, no siempre. Puede que aparezca una transparencia en otra parte del cuerpo. Bueno, hay que ver qué significa eso, ese dibujo, qué significa esa parte, para poder ver dónde está la zona de conflicto. El niño suele hacer como un detenimiento ahí. Mirá,
Muchas veces el dibujo se vuelve una especie de pedido de auxilio, de ayuda. Entre otras variedades encontramos, por ejemplo, esto, los sombreados. Acá tenemos el dibujo principal de una niña, 5 años, bastante evolucionado el dibujo parece. Pero ¿qué hace esta niña? No solo se dibuja desnuda, sino que se tapa los genitales con un sombreado, los ojos están sombreados y todo alrededor de ella está sombreado. Esto es el sombreado, agarrar con el lápiz o la lapicera que estoy dibujando y hacer una sombra. No tiene que ver con esas sombras de cuando yo sé dibujar y le hago una sombrita para darle volumen. No, no estamos hablando de técnicas de dibujo, ¿no? Los sombreados también son la zona de conflicto. El sombreado es una descarga de tensión que hacemos sobre el papel. Incluso si ustedes estuvieran garabateando e hicieron un sombreado sobre la hoja, están descargando algo que les generó tensión interna. La tensión interna modifica el cuerpo, necesita liberarse de energía en movimiento y se libera a través de estos movimientos. Esta niña, ¿dónde está la zona de conflicto? En su cuerpo, porque es una niña con abuso sexual, en lo que ve, los ojos, que es lo que nos conecta con el mundo exterior, y además todo a su alrededor es una tensión. Y por supuesto, una niña que está amenazada, que no puede hablar lo que le pasa, que si habla van a tener consecuencias sus hermanitos, sus amiguitos, sus muñecos. Por supuesto que el abusador se encarga de que tenga miedo a la víctima, ¿no? Bueno, y Emma lo que está representando ahí, lo digo porque está en el dibujo, está representando todo este ambiente hostil, tenso en el que ella se mueve. ¿Dónde está el conflicto dentro de su cuerpito también, ¿no? Aunque no termine de entender qué es lo que le pasó o qué es lo que le pasa. Y después también, bueno, esto ya se los mencioné antes, pero los detalles accesorios son fundamentales. Y entre ellos está el clima. El clima nos dice mucho del entorno, de cómo percibe el niño al entorno. Es un entorno hostil, es un entorno agradable, un entorno que viene a acompañarme armónicamente, que me da alegría, con muchos colores, con muchos detalles, o es un entorno que me genera la sensación de peligro, de ahogo, de soledad. ¿Sí? Esta casita que dibujó la niña es una casa que está en un emplazamiento inferior izquierdo, ahí, escondida, disminuida, donde no sé si lo notan, pero encima tiene todo esto de humo. O sea, ya no es una casa donde, no es una casa donde haya un calor de hogar, donde la chimenea está prendida y todos estamos alrededor de la... No, es una casa que se está prendiendo fuego, como esta, miren, a ver si la encuentro, como esta, ¿no? La representación de su casa y del niño que la dibuja, 10 años. ¿Qué nos dice este niño con respecto a su casa? Está llena de problemas. Mi casa se está prendiendo fuego. Y cuando aparecen dos puertas y dos caminos, son dos figuras parentales en conflicto. Como si mi casa no supiera por dónde entrar. Papá, mamá, ¿no? Y ese humo, el humo espeso, el humo denso, siempre nos indica el conflicto que está dentro del hogar. Se está prendiendo fuego la casa. Es una casa que está inclinada, no tiene línea de base. Miren cómo los detalles accesorios de estos dibujos, estos caminos, este humo, nos está indicando que se desplazó la atención a esos detalles accesorios. Quizás la casa en sí no tenga tantos indicadores gráficos negativos, pero sí los detalles accesorios. Después, por ejemplo, este que parece un dibujo súper armónico, que dice, qué lindo, mira todos los colorcitos, los corazoncitos. Pero esto es un gran pedido también de amor, de afecto, de cuidado, de contención. Asociamos el corazón al amor. Sí, es como una idea de amor romántico, pero el amor también es en el niño, cuando busca afecto y amor, lo busca en esto de mírame, ¿no? Ser el centro de atención para el niño es sobrevivir.
Y acá donde se nos va la mirada, en semejantes corazones, es un pedido de amor. Miren la realidad del niño, la línea de base siempre representa la realidad en la que estamos apoyados. Ahí es cuando digo la forma del trazo. Vieron que recién les dije, los trazos pueden tomar formas angulosas, rectas o curvas. ¿Y cómo tomó la forma ese pasto? La línea de base es la línea donde estamos poniendo los pies sobre la tierra. La línea de realidad. Si yo pisara esas puntas, ¿sería agradable? No, me duele, me lastiman. Bueno, esa es la realidad que la está sosteniendo la niña. Una realidad dolorosa, ¿sí? Bueno, después tiene un montón de otros indicadores gráficos negativos. Les quería mostrar sobre todo eso. Y algo que he visto mucho en los últimos tiempos en el dibujo de niños, no encontré mucho material en libros, la verdad que no. Entonces empecé mi propia investigación de por qué aparecen los arcoíris. Y lo he visto muchísimo. Y el arco iris es un arco, justamente. Los arcos los traemos en el inconsciente como una protección. El arco que nos protegía en otras épocas, ¿no? Recuerden que todo esto que tenemos ahora es porque de alguna manera lo venimos arrastrando de otras generaciones. Porque si a la generación anterior le sirvió para sobrevivir, la heredamos. Bueno, está en nosotros transformar ciertas cosas, ¿no? No quedarnos solo con eso. Pero el arco en sí, todo lo que es arqueado, de hecho, en grafología, los gestos tipos en arco y demás, los movimientos arqueados, representan una especie de necesidad de protegernos. Y este niño que dibuja acá o sea, se dibuja bajo un arco iris, nos está hablando de la necesidad de protegerse. Necesito ser protegido. La pregunta clave es, si necesitas ser protegido, ¿qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te amenaza? ¿Qué amenaza hay allá afuera que vos necesitas protegerte? Algo tan simpático como un arco iris lleno de color termina siendo un pedido de auxilio también. La importancia de entender el contexto, los signos que significan, en qué contexto significan una cosa, junto con qué otros signos gráficos, ¿sí? Hay mucho que revelar de los dibujos infantiles. No es fácil el análisis de un dibujo, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Vieron que yo les fui contando varias cosas a la vez, de varios indicadores. Por eso se estudia y no es simplemente de una charla, ¿no? Eso queda claro. Pero bueno, estos dibujos, estas representaciones de los niños, nos están hablando de lo que le está pasando. Si ustedes trabajan con niños, no sé a qué se dedican, vi en algunos cuestionarios que había psicopedagogos, psicólogos, maestros, me encanta que estén, para que vean también cómo los grafólogos podemos aportar en las disciplinas y en las profesiones de ustedes. Y si están en contacto con niños, saber que esas producciones dicen mucho más de lo que parece. Incluso yo que he trabajado en muchos casos de abuso de niños y maltrato infantil, a veces son dibujos como este, muy simples, muy que no nos despiertan sospecha porque uno piensa que un niño abusado va a dibujar genitales y va a dibujar escenas grotescas. No, a veces se dibuja así. A veces en los pequeños detalles están las alarmas. En esos pequeños detalles hay información muy relevante. Hay que saber interpretarlo. Abrir esa puerta al mundo interior del niño con mucho cuidado y saber con mucha responsabilidad interpretar esos indicadores. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta hasta acá. Hablé un montón, sí. ¿Pero tienen alguna duda, una pregunta, algo puntual que hayan visto, algo que quieran saber, algo que hablé muy rápido y no se entendió? Dale, Cintia. Profe, consulta con respecto a las transparencias, que fue una de las cosas que comentaste. En el caso particular de las transparencias de las casas, no en el cuerpo humano, que es mucho más específico, más claro, me parece. Puede ser que esté un poco influenciado por el tema de los dibujitos, por cómo en los dibujitos son plasmadas las casas, y me vino el ejemplo de Peppa Pig, que bueno, es un dibujito que a mí no me gusta, pero bueno, a muchos chicos les gusta,
que la casa está así y los personajes se van moviendo, entonces no deja de ser una transparencia de cómo es la casa y qué pasa dentro de la casa. Puede ser que esté un poquito influenciado por eso. Puede ser hasta cierto punto. Fíjate que los niños que ven Peppa Pig, por ejemplo, vamos a apuntar a la Peppa, son niños más pequeños. A un niño de 8 años ya no le hace ver Peppa. A esa edad, hasta los 6 7 años, las transparencias son totalmente esperables, hasta que terminan de razonar que uno no ve a través de la ventana. Y ahí es cuando se empieza a hacer la casita, por más influencia que tengas, se empieza a hacer ya una casa sin que veamos para adentro. Ahora, cuando se ve para adentro es una transparencia. Esto también, a ver, los niños miran un montón de cosas violentas. Los juegos de la computadora son violentos, los juegos incluso los dibujitos animados son violentos. Los juegos que juegan, no sé, que ven jugar a su youtuber preferido son violentos. Pero aún así, los niños no dibujan cosas violentas. No quiere decir que en alguna escena sí puede aparecer sangre, muerte, porque es parte de lo que consumen muy habitualmente los niños de hoy, pero eso no quiere decir que lo va a dibujar siempre, que lo va a plasmar siempre. Que lo dibuje siempre sería un problema, porque ya esas situaciones tan violentas nos va a estar hablando de su propia violencia. Puede que un dibujo, sí, esté influenciado por lo que ve, pero no todos sus dibujos, no todas sus producciones. Y el niño, mientras más conciencia empieza a tomar de sí y de los otros, empieza como estas cosas a ver, equilibrarse y saber que no, la transparencia no es así. Yo miro una casa y no veo para adentro. Puedo mirar a través de una ventana, sí. Puedo ver si la puerta está abierta y algo sí, pero no en general. Así que no, los niños no están influenciados por los dibujos que ven. Oh, ¿Alguna foto de una situación puntual? Sí, puede ser. Que estén dibujando a la Peppa Pig en su casa. Y ahí sí veamos que la casa es como la ven. Sí, puede ser, pero no todo. no es un Y común denominador. Perfecto. tiene que ser un común denominador, tal cual. Para poder decir que las casas tienen transparencia de este niño y que hay conflicto dentro de la casa, tiene que ser algo recurrente en él. Lo que nosotros, vos ya que estudias grafo, lo que nosotros llamamos la permanencia de caracteres, es decir, lo Perfecto. predominante. Sí, lo predominante, tal cual. Perfecto. Claro, lo que predomina en este caso en los dibujos, no en el dibujo. El dibujo es una foto, ¿sí? En la escritura vos tenés otra forma de análisis, con una carta te es suficiente. ¿Por qué? Porque tenés un montón de letras, tenés mucha A, mucha B, mucha C, mucho espacio, pero el dibujo es simplemente pocas figuras. Entonces no son muy determinantes. Si yo no las veo conjunto a otros test o a otros dibujos o a otros momentos que haya dibujado. Tiene que ser algo predominante, repetirse Excelente. una y otra. Gracias, Flor. Hay una edad donde los niños sí dibujan, por ejemplo, el hombre araña, porque les gusta el hombre araña, las princesas, el superhéroe tal. Sí, ahí sí están influenciados, que más o menos entre los 8 o 9 años puede ser que estén influenciados, pero también yo siempre digo que la elección de esos personajes habla mucho también de nosotros. ¿Por qué tomamos como referencia a ciertos personajes? ¿Por qué me gusta más, no sé, el hombre araña que Superman? Porque quizá el hombre araña, o yo me veo reflejado en ciertas actitudes de él, o mis propios deseos están proyectados en él. Entonces lo veo como algo maravilloso. Mira, se saca la ropa así, ¿verdad? Y quizás es lo que yo quisiera, no más allá de ser un superhéroe, digo, la valentía o la falta de miedo, o teniendo miedo lo hace igual. Y esas cosas puedo admirar y por eso lo tomo como un ídolo. A veces son nuestras propias carencias o a veces es nuestra propia historia que nos vemos reflejado en el personaje. Así que lo que tomamos y dibujamos también habla mucho de lo que tenemos internamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Atención. Voy a ir Hola buscar por Maggie, duda. ¿cómo estás? Hola, hola ¿Todo Angie. bien? Sí, hola. Hola. Tengo una pregunta en realidad y una observación, duda. Eh, Vale. Cuando estábamos en las etapas gráficas del dibujo infantil, eh, Ujú. dijimos etapa del garabato, Sí, pre-esquemática, vendría a ser la segunda, y la tercera esquemática, ¿verdad? así es, sí.
Bien, Ahí joya. voy. Y la cuarta, bueno, el dibujo realista, que es la que vos agregaste. Exacto. Bien, Ahí eso está. por un lado. Y después, ¿viste en el El dibujo garabato, donde, temático real. perdón, ¿cómo? Sí, dale. Dale. Te escucho, te escucho. No, y después, como una observación barra duda, ¿viste cuando mostrás el dibujo de la nube azul, que hablas del niño que tenía que dibujar su casa y dibuja la nube? Vos mencionas que es como que es humo que está saliendo de la casa. Vos que Ujú. lo tenés el dibujo mejor que yo, que desde acá se ve por ahí distinto, ¿no es lluvia lo que cae de la nube? No es humo, sino lluvia, lo interpreté yo así. A ver, uy, se me perdió el dibujo. Vamos al dibujo. Lo perdí. No, estaba más adelante. Bueno, Ay, perdón, ¿eh? Bueno, si fuera eso. claro, ahí mirándolo de lejos no veía estas rayas. Bueno, no. Este es el humo. Esta sí es lluvia. O intento de lluvia o rayos que caen de la lluvia, de la nube. Pero Bien. esto viene directamente de una pequeña chimenea que no se está viendo mucho, porque está muy Claro. pequeño. Pero sí, esto es humito. Ah, Esto es bien, lluvia. listo. Esta Sí, línea quería que son. vos me lo digas porque por ahí desde acá no se ve bien. Eh, en cambio, vos que tenés Bien, ahí el dibujo, por ahí te podés dar cuenta. Bueno, eso era. Lo demás, mucho súper claro mejor. y interesante como siempre. Bueno, me alegro. Bueno, sí. A ver, Profe, la lluvia también representa lo profe, bien. Sí, te escucho. Julia. en el dibujo en donde estaba todo, y sí, Ivana, en donde estaban todos los corazones, ahí Ujú. hay sobre las personas dos animales serían, ¿tienen algún significado cuando los animales están por encima de las personas? No por estar por encima, sino que el animal en sí, a ver, primero, Sí, parte de entender el contexto. ¿Este niño tiene mascotas? Si tiene mascotas, las mascotas son parte de la familia. Hoy las mascotas están como parte de la familia. Entonces el niño las tiende a dibujar porque es un integrante más de la familia. En el caso de que el niño no tenga mascotas y aún así aparezcan animalitos como estos, nos está hablando, y esto lo dice Hammer en su libro, Manuel Hammer, dice que los animales vienen a compensar los sentimientos de soledad. Entonces, cuando aparecen animales en faltante. es una compensación de un sentimiento de soledad. Se siente solo, el animalito siempre acompaña de manera incondicional, entonces es una compensación. No porque están por encima, sino porque están sin tener animales en casa. Ahora, cuando están los animales, aunque, no sé, por ejemplo, tengo un perrito de mascota, ¿no? Pero yo me dibujo al lado de mi perrito y al lado del perrito está mi papá. Hammer dice que ese animal que está entre los dos personajes viene a compensar el sentimiento de soledad entre ambos, como si viniera a acompañarnos en esta soledad. Así que hay que prestar atención cuando el niño no tiene animales en casa y si los ubica entre medio de dos personajes. En este caso no estarían en el medio de dos personajes, sino que están arriba. Y ahí habría que preguntarle al niño, ¿por qué están volando? Porque ya vemos que las figuras están sobre el piso. Ya entiende que tienen que estar sobre el piso. Capaz, imagínate que se le hayan muerto los dos perritos, los pisó un camión y están idealizados, entonces están como en el cielo, ¿viste? Que le decimos, van al cielo de los perritos. Entonces el niño lo dibuja en el cielo. Y ahí toma el significado de que el niño está percibiendo, lo que le están contando en casa. ¿Sabés las veces que ven los dibujos infantiles personas volando por el cielo y vos le preguntás, mi abuelita que está en el cielo? Ah, bueno, porque se murió recientemente. Entonces ahí tiene sentido lo que vemos, si no, no tendría sentido. Bien, sí, Eloisa, ¿Qué no sé tal? si... Buenas noches. Hola. Respecto a lo que decías recién, cuando el animal, por ejemplo, está posicionado entre el niño y supongamos el padre. En este caso, esta flor Mm, estaría funcionando como escudo, como algún indicador. sí. La flor, cualquier objeto, en este caso es una flor, pero cualquier objeto que esté en el medio de dos personajes,
hay que ver qué actitud toma el objeto y el personaje. Por ejemplo, acá en la dinámica de este dibujo que estamos viendo, un Juan al lado de una mamá y lejos está papá. Y no solamente está lejos por el espacio gráfico diferente que deja entre él y su mamá y él y su papá, sino que además le pone algo en el medio, cosa de que no vaya a venir por las dudas. Acá lo que nos está mostrando es la dinámica familiar. El dibujo de la familia muestra justamente los vínculos intrafamiliares y la dinámica familiar. En este caso, Juan nos está mostrando que está mucho más cercano a su mamá y que su papá está lejos. Quizás no literalmente, puede que ese papá trabaje mucho, puede que Juan en ese momento haya estado enojado con su papá, entonces como de castigo lo sacó del grupo familiar. Puede que Juan no conviva con su papá, lo tenga lejos, lo vea solo los fines de semana o cada 15 días, entonces lo dibuja como apartado del grupo familiar porque no es parte de su cotidianidad. Acá pueden pasar muchas cosas. Una cosa importante es preguntarle a Juan por qué papá está lejos, y otra cosa es ver otros dibujos que recién veía y que Marcelo preguntaba, ¿cuántos dibujos necesitamos para analizar? ¿No? Como mínimo. No te puedo decir un mínimo porque acá no hay algo estandarizado, pero sí te puedo decir, yo por lo menos me manejaría, por lo menos, si voy a ver la dinámica familiar, 3 o 4 dibujos para mí son suficientes. Ya en 3, 2 puede ser casualidad, 3 ya no. Entonces descarto las casualidades, descarto la foto del momento. Y si voy a trabajar realmente haciendo un trabajo profundo, voy a necesitar que esos dibujos tengan un lapso por lo menos de 2 meses en adelante. Y yo voy a poder tener una línea de tiempo y no solamente una foto. Para volver a tu pregunta, no es una compensación de soledad un objeto en el medio de dos personas, sino que es una necesidad de alejarlo más, de mostrar la lejanía con ese personaje. Puede ser una silla, puede ser un árbol, puede ser en este caso una flor, Incluso ¿sí? desde el punto de vista grafológico, fíjate que la palabra papá está escrita mucho más grande y descendente. Y descendente, un lapsus calami. Exactamente. Juan y mamá están ascendentes con un tamaño más regular y cuando llega el papá, además hace un punto de inicio. Fíjate que hace un punto, hace una especie de garabatito y después arranca. Lo pensó mucho. Papá está más grande, hay algo emocional, eso sería un lapsus calami enfático, secundario, y además lo hace descendente, que también sería un lapsus calami secundario, porque es emocional, represivo. O sea que hay una combinación de dos cosas mezcladas. Quizás una tristeza con un enojo, quizás una tristeza con una admiración. Bueno, las cosas que sugieren lo descendente con lo grande. ¿No? Ahí tenemos que mezclar las dos cosas. Ahora puede ser una interpretación. Lo que acabo de hacer es vocabulario de la grafología emocional. ¿Sí? Cómo la emocionalidad afecta en ciertas zonas gráficas a nuestra escritura, a nuestros dibujos. Cuando estamos atravesados por una emoción, también se deja registro. ¿Sí? Tienen sus propios nombres técnicos, que no importan ahora. Pero está muy bueno el grafo emocional porque nos aporta puntos donde podemos empezar a formular hipótesis o empezar a entender por dónde ir en el trabajo grafológico. Es muy importante saber de eso, siendo grafólogo, digo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta les gustaría hacer? A ver, me voy allá, perfecto. Ah, está. Bueno, me alegro. Gracias. ¿Qué hora tenemos? ¡Uy! Ya son las 10 de la noche. ¡Oh! Se re fue la hora. Bueno, hasta acá lo vamos a dejar. En algún otro momento, mi plan es de acá a 2 meses, más o menos, hacer una segunda parte. Si quieren participar, genial, como para que veamos, por ejemplo, la simbología de los colores, que es algo que aporta mucho, también al análisis del dibujo infantil, siempre hay que tener en cuenta en qué etapa está, porque el dibujo, el color, perdón, toma distintos significados. Sí, hay muchos. También está, miren, yo acá les traje, si van a el canal de YouTube, Instituto ISEC, ¿ok? No, este es el Instagram. Instituto ISEC solo van a encontrar, por ejemplo, esta charla abierta, ¿sí? Es
En realidad fue un curso que hicimos de 4 encuentros gratuitos hace como un año atrás, pero está la primera charla, el primer encuentro, que se llama Signos de alarma en dibujos infantiles, el caso de Manuel, está el caso de Manuel, o están otras charlas, donde pueden, ahí apunto directamente a los signos de alarma, ¿sí? No tan general, sino directamente a las alarmas. Que tampoco se pueden enumerar las alarmas, siempre tiene que ver con el contexto. Justamente de eso hice este libro, nació este libro que se llama Signo gráfico de alarma en dibujos infantiles. Es un libro de 250 páginas, o sea, hay mucha lectura ahí, pero nació de la necesidad que yo tenía de, más que nada mis colegas grafólogos, que yo notaba como que, sobre todo los que están en los primeros pasos de formación o que ya se recibieron y están ahí, como que todavía están muy estructurados en esto de un signo gráfico igual a un significado. Y en el dibujo no es así. Entonces este libro apunta justamente a entender todo el contexto para poder llegar a entender que esto es una alarma. Analiza como si fuera otra persona. Analizo ahí figuras humanas, casa, árboles, el dibujo de la familia, la persona bajo la lluvia, los colores. Le di un capítulo completo a la aparición de las formas fálicas en las diferentes edades. Y atrás, digo, al final de todo, como en la unidad, no sé, número 14, lo que le doy al grafólogo es una guía práctica, un paso a paso de cómo formular hipótesis. Así que se vuelve un libro muy práctico. Es el libro que a mí me hubiera encantado leer en su momento para aprender, ¿no? Esto lo fui formando a través de la experiencia. Así que todos los que se anotaron, estuve hojeando un poquito los formularios, todos los que se anotaron quisieron participar del sorteo. Así que lo vamos a hacer ahora. Antes de irnos les voy a mostrar este pequeño videito y sepan también que por estar acá, por estar en esta charla, también tienen un descuento especial para ustedes nomás en el curso de análisis de dibujos infantiles, que son 12 clases que tienen conmigo a través de videos y prácticas donde van haciéndolo a su ritmo y a su tiempo y siempre me tienen disponible del otro lado para poder contestar dudas o charlar sobre algo, ¿sí? También está disponible ese curso en ISEC, así que los invito a que vean el catálogo, ahí en el WhatsApp está, que puedan chusmear un poco las redes sociales. Tenemos Instagram, acá está nuestro Instagram, Instituto ISEG, el mío es Grafóloga Magali, tanto en Facebook como en Instagram. Y, a ver, bueno, gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado. Los dejo con este video y hacemos el sorteo, si no se vayan. Ah, esperen que no sé si voy a volver a compartir. Es un minuto, ¿eh? Me dicen si se escucha, porfa, si no se escucha, avísenme. Hola, soy ese niño que a veces se portaba mal en clase, que se quedaba callado cuando todos hablaban, que rompía sus lápices o dibujaba cosas raras. Soy ese que parecía enojado o triste sin razón, el que no quería ir a casa, el que decía que se cayó cuando en realidad no se cayó. No lo decía porque tenía miedo, porque si hablaba podía ser peor, porque no sabía si alguien me iba a creer o si me iban a retar por contar. Pero yo dibujaba casas sin puertas, personas sin cara, a veces usaba mucho negro o hacía garabatos muy fuertes. Era mi manera de gritar sin hacer ruido. Si alguna vez ves un dibujo raro, triste o con miedo, míralo bien. A lo mejor ese dibujo está hablando por un niño que no se anima. A lo mejor ese niño necesita que le pregunten, que lo miren con amor, que alguien vea lo que está tratando de decir con sus colores. Yo ya soy grande ahora, pero si alguien me hubiera escuchado antes, si alguien hubiera leído mis dibujos, quizás todo hubiera sido distinto. Por eso hoy te pido, maestra, maestro, no mires solo con los ojos, mira con el corazón.
Bueno, se pudo escuchar, se trabó ahí por ahí un poquito, pero es muy lindo. Sí, se Bueno, escuchó igual. ¿se escuchó? Bueno, me Sí, se alegro. escuchó, profe. Ay, a mí me pone la piel de gallina. Ay, Soy muy sensible. Soy muy pisciana, diré. Bueno, estoy acá con los cuestionarios que ustedes llenaron. Obviamente para el sorteo tenía que estar lleno el cuestionario para poder tenerlos en cuenta. Como se fueron anotando en los últimos minutos, tengo 42 respuestas. Yo quisiera que, a ver, porque la página del sorteo no están dando, quiero que, ya que te tengo, a ver quién tengo acá, voy a elegir a la primera persona, Pilar. Te tengo ahí en el medio. Quiero que me digas un número, Pilar, del 1 al 42. Va a ser la persona que se gane el ebook. Ay, no se te escucha. ¿Querés anotarlo? ¿Querés escribirlo? Se ve que el micro. 17 dijo. Bueno, yo les voy a mostrar para que vean que sea transparente esto. Ahí está, Dios. Acá tengo 42 respuestas. Me voy a ir al número 17. Vamos a ver quién tenemos. 12, 13, ay, 14, 15, 16, 17. Tenemos a Marcela. No podía ser un nombre común. Mendele, no sé qué. Marcela estaba acá. Si no, vamos a otro. ¿No está Marcela? Oh, qué pena. A ver, la estoy buscando por las dudas. Bueno, vamos a otro. ¿Querés decirte otro, Pilar? ¿Otro número? 36, dice. Vamos al 36. Ahí va. Esperemos. Nancy. Nancy Beat. ¿Está por acá o no está por acá? ¿Cómo es que acá? ¿Está? A ver, no te veo. Sí, pero, espera. Ay, no puedo. Ay, Ah, estás como Motorola. Bueno, Nancy, después se van a comunicar con vos, ¿sabes? Daniela se comunica con vos, así vemos cómo hacemos, ¿sí? Nancy Beat. ¿Así es tu apellido? ¿Beat? sí, pero ¿cómo hago para contestar? No importa, no te preocupes. No te veo, pero te escucho. Bueno, Nancy, felicitaciones, ya se va a ganar el libro de signos gráficos de alarma, que lo tengo acá. Está precioso, miren qué lindo. Así ¿Y que dónde bueno, lo cualquier cosa conseguimos, también. profe? Por WhatsApp, ahí a Daniela en el WhatsApp, No le tengo el indica WhatsApp todo. yo. Si lo quieren comprar Perfecto. digital, si lo quieren, lo mandemos a la casa. Ahí a Daniela le hacen todas sus consultas, ¿sí? Tenemos disponibles para mandar. Si lo quieren en formato físico, que es lo lindo. Bueno, a todos, muchas gracias por participar. Espero que se queden pendientes a las redes sociales porque vamos a hacer un montón de charlas también abiertas de otras cosas también. A mí me gusta mucho compartir esto de niños, así que los espero en una próxima. Gracias ahí por los lindos mensajitos. Y bueno, cualquier Gracias a vos, cosa Magali. Gracias. se quedó sin Gracias, buenas Gracias. noches. Profe. chau Gracias, muchas gracias. a ustedes. Chao, chao, Gracias. buenas noches. Excelente todo, gracias. Gracias.